Bien, empecemos por el primero de los temas, un tema cubierto en los trabajos prácticos, que es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, en realidad, el autor Miguel Maceo refiere más bien a todo un proceso bastante más largo que tiene que ver con la instalación o el surgimiento de una alternativa no capitalista, de una economía no capitalista, de una sociedad no capitalista, que es mucho más amplio que eso, en el contexto del siglo XX. Nada de lo que pasara después, la Revolución Cubana, la Revolución China, los procesos revolucionarios en América Latina, la descolonización en África y en Asia, todo eso abrevó de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa resultó el equivalente a lo que fue la Revolución Francesa para el antiguo régimen. La única salvedad es que no fue barrido por el liberalismo como sucedió en el siglo XIX, el capitalismo, pero la verdad es que la Revolución Rusa instaló las condiciones y las bases para pensar en alternativas diferentes. En ese marco y en ese contexto, nosotros decimos que el caso ruso es un caso muy interesante por varios elementos. Vamos a comenzar un poquito, como dice el autor, bueno, porque en los antecedentes previos a la revolución, Rusia era un país de corte semifeudal, es decir, Rusia no era ni mucho menos el estadio avanzado del capitalismo con el que Marx había soñado que iba a darse la gran transformación por caso de Gran Bretaña o mismo, no sé, Francia o hasta Alemania. Rusia era más atrasado todavía, tenía una economía de base agraria, con bolsones de industrialización muy escasos hacia, cercanos a San Petersburgo y una tradición de servidumbre que hacía muy poquito que se había legalmente modificado, pero que continuaba en esa inercia. Y es la participación en la Primera Guerra Mundial lo que va a marcar, digamos, como lo pone punto caramelo para que todo eso termine de explotar por los aires. Rusia tuvo una participación muy esforzada, la mayor cantidad de muertos de todos los países, se calcula que 10 millones, y esto implicó y esto generó que, ya les digo, literalmente explotara el zarismo, finalizara y comenzara un ciclo que entre febrero, con la aparición de un gobierno liberal, y sobre todo octubre del año 17, con la aparición de una alternativa comunista, y con los bolcheviques, digamos, como los más radicalizados dentro del comunismo, apareciera, insisto, el proceso de consolidación de una economía no capitalista, de una sociedad no capitalista. Lo que más le interesa al autor ahí son las etapas, es lo que yo quiero que ustedes marquen, y ya les digo, vamos a ir hacia esa síntesis, en donde, bueno, cómo se fue dando esa conformación. Y ahí refiere a la primera etapa que fue el comunismo de guerra. Esto se da sobre todo entre el 18 y el 21, a partir de las tensiones producidas por la guerra civil de los zaristas que intentaron recuperar el poder y que implicó, en el contexto de esos desafíos, una verdadera, digamos, aparición de un comunismo básicamente porque no quedaba otra. Digamos, el ejército rojo, para repeler al ejército blanco zarista, tuvo que hacer una serie de planificaciones de urgencia, jugadas, ¿no? Quedarse con la banca, quedarse con la mayoría de las empresas de las grandes fábricas, es decir, una planificación de hecho. No quedaba otra que ganar una guerra y el Estado va a quedarse, el Estado comunista va a quedarse, insisto, ¿no? En gran medida con esas propiedades previas, articulando con unas como asambleas de base que eran los soviets, que es de donde va a venir luego el nombre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Que eran como asambleas de trabajadores, mayormente de obreros, campesinos y soldados. En el 21 hay un intento de recuperación de la economía, la segunda etapa vamos a llamar NEP, Nueva Política Económica, viene de la sigla en inglés, New Economical Politics, que se construyó a partir de la mirada de Lenin, que era, bueno, a nivel macro seguimos socialistas, pero permitimos propiedad privada a nivel micro, básicamente en el agro, digamos, los kulaks o campesinos que obtenían renta para recuperar. Entonces, primera etapa comunismo de guerra, segunda etapa la NEP, que fue una especie de intento de recuperación, de darle un poquito de capitalismo abajo, para arriba seguir socialistas, dicen Lenin, retroceder un paso para avanzar dos, y esto va a ser modificado y luego, digamos, abruptamente hay un salto con la muerte de Lenin, una puja por quien lo reemplaza y la aparición de Stalin, reemplazando y desplazando a Trotsky, incluso persiguiéndolo hasta su muerte, y el gobierno stalinista con la aparición de los planes quinquenales, es un poco esta especie de tercera etapa, donde después tenemos, si uno toma la secuencia de los planes, no vamos a trabajar todos nunca en la materia, son muchos, pero sí, proceso de la etapa
transformación de los planes quinquenales donde se produce la apropiación de la renta de los kulaks y la desaparición de los kulaks como clase, con las granjas colectivas, y luego sí las etapas de digamos, sobrellevar la guerra y la reforma que va a terminar con la Unión Soviética en el 91 y la vuelta a una especie de país comunista primero con la CEI, qué sé yo, y ya después la Rusia insertada en el concierto de países modernos. Vamos a hablar un poquito ahora de la crisis del 30.